Bienvenidos una vez más al canal del Libro a la Vida. Hoy les queremos compartir una historia que sinceramente parece desafiar todo lo que nos han enseñado sobre cómo funciona nuestra propia biología. Ujú. Y tanto que lo desafía. Fíjate, es el caso de una mujer, vamos a llamarla Jenny para mantener el anonimato, que era maestra. Además tenía una floristería, o sea, una persona que su entorno conocía como la dama de la lavanda, porque siempre llevaba un ramillete prendido en la ropa. Una imagen súper luminosa, llena de vitalidad. Exacto. Pero claro, detrás de esa imagen, Jenny estaba atravesando un duelo devastador. Había sufrido un aborto espontáneo. Uf, qué duro. Muy duro. Y durante todo ese proceso médico, ya sabes, intentando comprender por qué no lograba un nuevo embarazo, los resultados del laboratorio arrojaron una noticia aterradora. Le encontraron células anormales en el útero. Justo en el tejido donde había estado adherida la placenta, si no recuerdo mal. Eso es. Y claro, el protocolo de la medicina convencional ante un hallazgo así, pues suele ser inequívoco y bastante rígido. A ver, la solución que se pone sobre la mesa siempre es mecánica, digamos. Aislar y extirpar la amenaza. A Jenny la recomendación unánime fue programar una histerectomía urgente. Una barbaridad, o sea, perder su útero. Pero ante esa perspectiva, ella decidió explorar una ruta radicalmente distinta antes de pisar el quirófano. Y aquí es donde la historia da un giro increíble. Totalmente. Acudió a una consulta de sanación energética. Y según relata el texto de nuestra inmersión profunda de hoy, en esa sesión no solo abordaron el problema físico de las células, sino que salió a la luz un peso emocional inmenso. Claro, la culpa. Sí, Jenny cargaba con un sentimiento de culpa profundísimo por la pérdida de su bebé. La premisa que le plantearon fue que esa culpa actuaba como un muro de contención, un bloqueo literal que impedía a su cuerpo regenerarse. Que es algo muy potente de asimilar. ¿Y qué hicieron exactamente? Pues la intervención fue un cambio de dieta, suplementos y, lo más llamativo de todo, le prescribieron pasar un mes entero meditando frente al mar para procesar ese nudo emocional. ¿Un mes entero frente al mar? Sí. Y atención, un mes después, en la revisión médica, las células anormales ya no estaban. Ostras. Desaparecieron. Se canceló la cirugía y, un año más tarde, Jenny dio a luz a un bebé completamente sano. Es que es fascinante. Y bueno, lo que convierte este relato en el punto de anclaje perfecto para el análisis de hoy no es solo el desenlace clínico, que ya de por sí es espectacular, sino la identidad de la persona que documentó y trató este caso. Eso te iba a decir, que no estamos hablando de una figura mística que vive aislada en la montaña. Para nada. La sanadora era Barbara Ann Brennan, la autora de la obra que vamos a desgranar hoy, el libro Manos que curan. Y el perfil de Brennan, fíjate, presenta una dualidad tremenda. Ya es que antes de dedicarse a la fisioterapia y la sanación, obtuvo un máster en física atmosférica y trabajó 5 años en la NASA. Exacto, como investigadora científica en la NASA. Es que esa transición profesional es lo que realmente te vuela la cabeza. Pasar de analizar, no sé, datos satelitales y meteorológicos a documentar campos de energía invisibles alrededor del cuerpo humano. Parece un salto al vacío total. Claro. Por eso, el objetivo de nuestro recorrido de hoy es examinar cómo esta científica argumenta la existencia de lo que ella llama el campo energético humano. El aura, vamos. Queremos entender ese mecanismo teórico que propone para explicar cómo una emoción estancada puede llegar a alterar la materia física. Exacto. Y traducir estos conceptos tan, digamos, espirituales a un lenguaje más tangible. Porque para que alguien con una mentalidad racional considere posibles estas curaciones, pues primero necesita entender cómo una investigadora de la NASA valida todo esto. Totalmente. Y el libro traza esa evolución personal de Brennan conectándola con la propia historia de la percepción científica. Todo empieza en su infancia, en los bosques de Wisconsin. Sí, cuenta que pasaba horas sentada en absoluto silencio en el bosque. Eso es, esperando a que los animales se acercaran. Y al mantener esa inmovilidad, esa quietud mental durante tanto tiempo, su percepción empezó a cambiar. O sea, entraba como en un estado alterado, ¿no? Algo así. Ella afirma que podía sentir la presencia de los árboles o de un animal acercándose por la espalda, antes de escucharlo o verlo. Percibía una especie de presión, un campo dinámico alrededor de los seres vivos. Vale, vamos a desgranar esto, porque entiendo el valor anecdótico, pero es muy fácil que una mente crítica diga,
bueno, esto es simple imaginación infantil, o que tenía muy buen oído. Claro, el escepticismo inicial es inevitable. Pero fíjate que el libro utiliza una analogía para ilustrar esta interconexión que me parece brutal. Si observamos la llama de una vela encendida en una habitación a oscuras, Ujú. es imposible definir con 1 milímetro de exactitud dónde termina el fuego y dónde empieza la luz que proyecta. Ya, no hay un límite claro. Exacto, no hay un muro sólido. La llama está penetrada por la luz, y la luz se difumina en el espacio, y ella sugiere que los seres vivos funcionamos bajo esa misma falta de límites rígidos. Ostras, esa analogía de la vela es clave, porque refleja un cambio de paradigma que la propia física moderna ha atravesado. El texto repasa cómo la ciencia ha ido, digamos, deconstruyendo la idea de solidez. Sí, desde Newton, ¿verdad? Eso es. Empezamos con la física newtoniana, que modelaba el universo como un reloj gigante compuesto por engranajes y bloques aislados. Éramos como bolas de billar que solo interactúan si chocan. Materia chocando con materia. Exacto. Pero luego llegan científicos como Faraday y Maxwell con la teoría de campos, y proponen que el espacio vacío está en realidad atravesado por fuerzas electromagnéticas. Y el golpe de gracia a la materia sólida lo da Einstein, Einstein, claro. con la relatividad, demostrando que la materia no es más que energía vibrando a una velocidad mucho más lenta, como energía cristalizada. Me encanta ese término, energía cristalizada. Y lo fascinante aquí es que la autora lleva esa progresión teórica directamente a la biología humana, y cita investigaciones empíricas como las del doctor Robert Becker. Ah, sí, el sistema eléctrico del cuerpo. Eso es. Becker cartografió un intrincado sistema de corriente continua en el cuerpo humano. Demostró que este campo eléctrico fluctúa drásticamente dependiendo del estado psicológico del individuo. Y no solo eso, también documenta unos experimentos muy locos de la Universidad de Yale. Los de Burr y Northrop, con huevos de rana. Madre mía, sí. El experimento de las ranas. Es que medían el campo electromagnético alrededor de huevos no fertilizados y descubrieron que solo analizando los ejes de ese campo de energía podían predecir con exactitud geométrica dónde se iba a desarrollar el futuro sistema nervioso. O sea, el campo energético precede a la forma física. Exacto. La premisa del vidrio es que somos, ante todo, un bioplasma vibrante antes que una estructura de carne y hueso. Que, por cierto, la ciencia moderna está simplemente redescubriendo lo que tradiciones antiguas llevaban 5.000 años afirmando. El prana hindú, el chi chino. A ver, un momento, porque aquí hay que hacer de abogado del diablo. Medir un campo eléctrico minúsculo en un huevo de rana en Yale es un dato fascinante. Sin duda. Pero dar el salto desde la biología celular en anfibios hasta afirmar que, no sé, una emoción de culpa puede causar células anormales en un útero humano, pues me parece un abismo argumental. Ya, entiendo por dónde vas. ¿Cómo tiende el libro ese puente? ¿Cómo una idea abstracta rompe algo físico? Pues Brennan es muy consciente de ese abismo. Y para cruzarlo detalla lo que podríamos llamar la anatomía del aura. Según su marco teórico, este campo energético no es una nube amorfa. Vale. Está estructurado en capas superpuestas, como muñecas rusas. El nivel más pegado a la piel es el cuerpo etéreo, que actúa como molde de las células. Y más allá están el emocional, el mental y otros niveles superiores. Capas sobre capas. Exacto. Y la teoría postula un principio de causalidad descendente. O sea, las capas exteriores procesan el pensamiento y la emoción. Si tienes un conflicto psicológico grave y no lo procesas, generas una disonancia ahí arriba. Una frecuencia caótica. Eso es. Y con el tiempo, esa energía densa baja por gravedad hasta impactar en el cuerpo etéreo. Y como el etéreo es el molde, pues obliga a las células físicas a mutar o enfermar para reflejar ese desequilibrio. O sea que el cuerpo físico es simplemente el último eslabón de la cadena. La pantalla donde se proyecta el problema. Exacto. El texto presenta un caso clínico brutal sobre esto. La historia de Ed. Ed acudió a consulta con una debilidad muscular en la espalda y los brazos tan severa que no podía ni sostener un plato. Ujú. Y los médicos no le encontraban causa mecánica, ¿verdad? Nada. Pero al escanear su campo energético, Brennan no miró sus brazos. Identificó un trauma antiguo. En la pubertad, Ed se había dado un golpe fuertísimo en el coxis. El hueso de la base de la columna. Sí, pero la clave no era el golpe en sí, sino que coincidió con un periodo de mucha confusión y represión emocional sobre su sexualidad emergente. Claro, ese cruce entre el impacto físico y la represión psicológica es el catalizador perfecto. Y para no lidiar con esa emoción, su sistema generó un bloqueo masivo en la pelvis. Y al estancar la energía ahí abajo, alteró todo el flujo del fluido cerebroespinal.
Fíjate cómo funciona el cuerpo, que es una máquina de supervivencia implacable. Si hay un desequilibrio en la base, toda la estructura compensa. Exacto. Durante décadas, la musculatura de Ed adoptó posturas superforzadas para estabilizarse, tensando nervios y tendones. Y años después, esa tensión colapsó los nervios de los brazos. Dejaron de funcionarle las manos. Pero el origen del apagón estaba en un nudo de miedo atrapado en el coxis desde que era un adolescente. Visto así, conecta muchísimo con la psicología somática moderna, como el libro del psiquiatra Bessel van der Kolk, El cuerpo lleva la cuenta. Totalmente. Plantea un cambio de paradigma increíble sobre la enfermedad. Tendemos a ver el dolor crónico como un fallo mecánico, como que el cuerpo nos traiciona. Ya, como una avería del coche. Eso es. Pero bajo esta óptica, no es el cuerpo fallando, es el cuerpo gritando que hay una mentira psicológica que te niegas a mirar. Es una alarma. Es una redefinición total. La enfermedad es un intento del organismo por restaurar tu integridad. Ahora bien, si aceptamos que la patología empieza como este bloque oscuro de energía, como una presa en un río, Sí. surge la gran pregunta técnica. ¿Cómo interviene el sanador? ¿Cómo desarmas esa presa sin dañar a la persona? Aquí es donde se pone realmente interesante, porque necesitamos entender la mecánica de la consulta. El libro describe una técnica llamada quelación, Quelación, exacto. que es como un proceso de barrido energético. Y te pone el caso de Mary, que tenía una hernia de hiato muy dolorosa. Y a nivel psicológico, una incapacidad severa para conectar afectivamente con la gente. Ujú. Al observar el plexo solar de Mary, Brennan cuenta que vio bloques de un color rojo turbio y parduzco, con la energía girando deformada, como el muelle de un reloj que han estirado a la fuerza. ¡Qué imagen tan gráfica! Sí, y dice que mediante la canalización logró reestructurar esa frecuencia. Pero, a ver, ¿qué significa canalizar? Porque si te dedicas a bombear tu propia fuerza vital hacia un enfermo, la lógica te dice que acabas tú en el hospital. Totalmente. Y Brennan advierte contra ese error específico. Transferir energía personal es súper peligroso y te desgasta. Ella usa un mecanismo similar a la inducción armónica de la física acústica. Lo de los diapasones, ¿no? Eso es. Si golpeas un diapasón para que vibre alto y lo acercas a uno inerte, el segundo empieza a vibrar por pura resonancia. El sanador no usa su reserva. Entra en meditación, eleva su frecuencia y se convierte en un conducto. En un enchufe. Exacto. Un enchufe que conecta el campo energético universal, que es inagotable, con el paciente. La energía fluye de un área de alta concentración a una baja y deshace los nudos. La metáfora del enchufe me parece brutal porque le quita todo el ego a la terapia. El sanador no fabrica la cura, solo pone el cable. Y para hacer un buen cable hace falta un mantenimiento extremo. Ya, hay una parte donde dice que el sanador debe limpiar la energía orgánica muerta de la habitación. Y a ver, hago una pausa. ¿A qué se refiere con esto? Suena súper esotérico. ¿Es abrir la ventana o hay base teórica? Bueno, es un término técnico de Wilhelm Reich, un psicoanalista. Para entenderlo de forma cotidiana, piensa en cuando entras a una sala de reuniones justo después de que dos personas hayan tenido una discusión a gritos. Sí, que se corta el ambiente con un cuchillo. Exacto. El ambiente se siente denso, opresivo. Reich y Brennan postulan que emociones intensas como el miedo o la ira dejan residuos energéticos que se estancan si no circulan. Limpiar eso implica desde ventilar bien hasta usar sonido para higienizar el ambiente, lo cual enlaza con la disciplina del terapeuta, claro. El libro dice que un conducto sucio no transmite energía limpia. Cuidar la nutrición, descansar impecablemente y un autoanálisis brutal. Si el terapeuta tiene traumas no resueltos, distorsiona la energía que le manda al paciente. Madre mía. Y esto nos lleva a una distinción importantísima, la diferencia entre alivio y verdadera curación. Uy, sí, esto es vital. La inducción armónica del terapeuta alivia el dolor. Compra tiempo, pero es prestado. Si la persona no hace el trabajo interno de cambiar la creencia o el miedo que causó el bloqueo, su mente volverá a fabricar la presa. La energía volverá a estancarse y la enfermedad volverá a la materia celular. Nadie puede sanar a otra persona de forma definitiva. Solo le puedes montar el andamio para que repare su casa. Claro, el marco teórico es muy coherente, pero, y aquí viene el escepticismo, quien nos escuche y no haya visto nunca un aura puede pensar que esto de la percepción sensorial elevada es para elegidos, místicos o científicos de la NASA. Pues Brennan es categórica aquí. Todos,
Todos los seres humanos nacen con el hardware necesario para percibir estas frecuencias. Todos. Sí, el problema no es falta de capacidad, es exceso de ruido. Percibirle requiere un estado de conciencia ampliada que suena muy místico, pero que experimentamos sin querer. Corriendo una maratón en piloto automático, tejiendo, pescando en silencio. Apagando la mente racional, esa vocecita que te recuerda la lista de la compra. Exactamente. Fíjate que el libro propone ejercicios empíricos. Hay uno muy básico para quienes nos escuchan que pueden probar en casa y desafiar su escepticismo. A ver, cuenta. Es súper sencillo. Te sientas cómodamente, frotas las palmas de las manos de forma muy vigorosa unos segundos para sensibilizar los nervios. Y luego las separas y las pones enfrentadas, a unos 3 o 4 centímetros. Vale, sin tocarse. Sin tocarse. Empiezas a acercar y alejar las palmas con una lentitud extrema, prestando mucha atención al vacío entre ellas. Y llega un punto donde notas una resistencia física. Ostras, sí, como una presión. No es calor. Es un hormigueo denso, como si comprimieras un globo invisible. Y según el libro, esa sensación es el borde de tu cuerpo etéreo, de la mano derecha, rozando el de la izquierda. ¡Qué fuerte! Y validar esa sensación táctil es el puente hacia percepciones mucho más profundas, porque cuando aceptas que eres más que piel y hueso, el texto introduce cosas como los guías internos. Sí, ella habla de su guía, Heiyuan. Heiyuan, que ella conceptualiza como una sabiduría antigua. Pero para no perdernos en misticismos, conectar con esta guía no es escuchar voces en una cueva. El primer idioma de este guía es simplemente la incomodidad cotidiana. El cuerpo avisando. Claro, ese dolor de cuello crónico que solo te da al entrar a la oficina, o ese vacío en el estómago al aceptar un plan que no te apetece. No son fallos biológicos, son mensajes de tu brújula interna avisando de que te estás traicionando. Llegados a este punto, si integramos la física de campos, los bloqueos de traumas, el aura, nos encontramos ante una propuesta radical sobre qué significa estar sano. Ya te digo. Sanar ya no es tomarte una pastilla para silenciar la alarma del coche. Es un acto de arqueología emocional. Quitar las capas de cinismo y miedo para recuperar a tu niño interior, a esa psique que el trauma escondió. Si tuviéramos que destilar el argumento central de esta investigación, sería el imperativo de abandonar la visión fragmentada. No somos máquinas aisladas, eso es física del siglo XIX. Totalmente. Somos sistemas dinámicos de energía intercambiando información con el entorno. Desde ahí, la enfermedad deja de ser el enemigo y se convierte en el mapa que marca dónde dejamos de escucharnos a nosotros mismos. Es una óptica que exige mucha responsabilidad, pero que a la vez te devuelve todo el poder. 100%. Y bueno, antes de despedirnos, el texto menciona conceptos de física avanzada para sostener que esta energía no tiene fronteras. Habla del teorema de Bell y los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake. Para no abrumar a la audiencia, ¿puedes explicar brevemente qué significa esto y por qué es relevante para cerrar hoy? Por supuesto. El teorema de Bell demuestra el entrelazamiento cuántico. En términos muy simples, si dos partículas interactúan, quedan conectadas. Si te llevas una a otra galaxia y alteras una, la otra reacciona al instante. Burlando el espacio y el tiempo. Exacto. Y el biólogo Sheldrake propone los campos morfogenéticos, sugiriendo que las especies comparten una memoria colectiva invisible. Si un grupo de ratones en Londres aprende un laberinto, los ratones de Australia lo aprenderán más rápido, porque la información se sube a esa nube o red invisible. ¡Buf! Eso plantea una reflexión final vertiginosa. A ver, cuéntame. Si tomamos esos postulados y los aplicamos al campo energético humano del que habla Brennan, significa que no existimos en el vacío. Si el universo es un holograma interconectado, cabe preguntarse cuál es el alcance real del trabajo personal. Quizás, cada vez que una persona reúne el coraje para sentarse frente al mar, como hizo Jenny, para mirar de frente a su propia culpa, deshacer un bloqueo y curar una herida de su infancia... No solo está salvando su propia biología. Exacto. Tal vez, a través de esa red cuántica invisible, esté inyectando una onda de curación que eleva la frecuencia de la humanidad entera. O sea que el mayor acto de servicio al mundo sería simplemente tener la valentía de sanarse a uno mismo. Yo creo que nos quedamos con eso. Gracias por acompañarnos en el recorrido de hoy.